Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este video tutorial para álgebra básica. En esta ocasión daremos un repaso por el tema de las fracciones. Vamos a recordar cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen este tipo de expresiones. Lo primero que tenemos que recordar es cómo se compone una fracción. Una fracción se compone por dos elementos, un numerador y un denominador. El numerador siempre va a estar en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. El denominador nos indica el número total de partes que debemos de tener, mientras que el numerador nos indica el número de partes que tenemos actualmente en existencia. Veamos el ejemplo del pastel. Supongamos que tenemos este pastel. Nuestro denominador nos dice que debemos de tener 4 partes, o que está dividido en un total de 4 partes. Y nuestro numerador nos va a indicar el número total de partes que tenemos actualmente, es decir, 4. Por lo tanto tenemos 4 de 4. 4 entre 4 nos va a dar a 1. Este 1 nos está indicando que nuestro pastel está completamente entero y que no ha sido consumido aún. Si nos comiéramos una parte, nos quedarían 3 partes de 4, es decir, 3 cuartos. Si nos comiéramos otra parte, nos quedarían 2 partes, es decir, 2 cuartos. Las fracciones se dividen en diferentes conjuntos. Nosotros vamos a repasar los dos conjuntos más comúnmente utilizados. El primero es el de las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones que, aunque se vean distintas, equivalen o valen a lo mismo. Por ejemplo, 4 octavos es lo mismo que 2 cuartos, que es lo mismo que 1 medio. Por ejemplo, si tenemos aquí 2 cuartos, quiere decir que tenemos únicamente disponibles 2 partes de 4. Pero si en lugar de haber dividido este pastel entre 4 lo hubiéramos dividido únicamente entre 2, estas dos partes se volvieron una sola parte y esta también se volvieron una sola parte. Por lo tanto, si nos comimos una, nos queda únicamente una de las dos partes. Para saber si las fracciones son equivalentes o no, únicamente tenemos que utilizar múltiplos o dividendos. Por ejemplo, un medio, si lo multiplicamos por 2, tiene que ser 1 por 2 me va a dar a 2 y 2 por 2 me va a dar a 4. Si lo quisiéramos hacer más pequeño, tendríamos que dividir. Por ejemplo, 2 entre 2 sería 1 y 4 entre 2 nos daría a 2. Otro ejemplo es el siguiente. Un tercio es igual a 3 novenos. ¿Por qué? 1 por 3 me va a dar a 3 y 3 por 3 me va a dar a 9. Si quisiera simplificarla sería al revés. 3 entre 3 me da a 1 y 9 entre 3 me va a dar a 3. El siguiente conjunto es el conjunto de las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas se conforman por un número entero y un número fraccionario, pero lo podemos transformar en una fracción común. Para hacerlo vamos a tomar nuestro denominador y lo vamos a multiplicar por nuestro entero. 4 por 2, 8. Y finalmente le vamos a añadir nuestro numerador. 8 más 3 son 11. Para el denominador vamos a conservar el mismo que teníamos en la parte de acá, es decir, el 4. Les repito, para transformar estas fracciones mixtas en una fracción común, tenemos que multiplicar nuestro denominador por nuestro número entero, 4 por 2, 8. Y añadirle nuestro numerador. 8 más 3 nos va a dar a 11. Finalmente, únicamente vamos a conservar nuestro denominador, que lo vamos a pasar tal cual. Si quisiéramos transformar nuestra fracción común a una fracción mixta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos 11 cuartos. Para transformarlo tenemos que ver cuántas veces cabe el 4 entre el 11. Es decir, cuántas veces podemos meter el 4 en el 11. Si este 11 fuera un 12, podríamos meterlo 3 veces, es decir, 4 más 4 nos va a dar 8, más 4 nos va a dar a 12, pero como tenemos un 11, únicamente nos va a caber 2 veces, es decir, 4 más 4 nos va a dar a 8, y nos van a restar 3 unidades. Por lo tanto, escribimos que nos cabe 2 veces enteras y que nos van a sobrar 3 partes, pero a estas 3 partes les vamos a añadir nuestro denominador, que lo vamos a conservar tal cual, 3 cuartos. Les repito, si quisiéramos convertir 11 cuartos a una fracción mixta, lo que tenemos que ver es cuántas veces cabe este 4 entre el 11, es decir, cuántos 4 necesitamos para rellenar el 11. En este caso serían 2 4, es decir, 4 más 4 nos va a dar 8, por lo tanto ese 4 nos cabe 2 veces y nos sobran 3 unidades. Esas 3 unidades las vamos a poner aquí al lado en forma de fracción. El denominador únicamente vamos a añadir nuestro denominador original. Ahora repasemos la suma y la resta. Para la suma, cuando tenemos el mismo denominador, únicamente vamos a sumar nuestros numeradores.
y nuestro denominador se conserva tal cual. Es decir, vamos a conservar el 4 y vamos a sumar nuestros numeradores. 3 más 7 nos va a dar a 10. Para la resta aplica lo mismo. Si el denominador es el mismo, se conserva, no se multiplica ni se suma, se conserva. Es decir, vamos a conservar nuestro 8. Y finalmente nuestros numeradores se van a restar. 15 menos 9 nos va a dar a 6. Recuerden, cuando tenemos mismos denominadores, se conservan. No es necesario hacer nada. Ahora veamos el caso en el que tenemos diferentes denominadores. Cuando tenemos diferentes denominadores tenemos que hacer lo siguiente. Pongan mucha atención porque generalmente se equivocan en esta parte. Cuando tenemos diferentes denominadores lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestros denominadores. En este caso 4 por 3 me va a dar a 12. Y ahora lo que tengo que hacer, el método largo, es dividir 12 entre 4 me va a dar a 3. Y ese 3 que me salió aquí lo voy a multiplicar por 5. 3 por 5 me va a dar a 15. Ahora, 12 entre 3 me va a dar a 4. Ese 4 que salió de aquí lo voy a multiplicar por el 4 de arriba y me va a dar el siguiente número. 4 por 4 me va a dar a 16. Y ya puedo hacer mi suma. 15 más 16 me va a dar a 31 entre 12. El método corto requiere un poco más de práctica, pero pues sí es más corto, es más sencillo de hacer. Consiste en lo mismo. Denominadores diferentes los vamos a multiplicar. 4 por 3 me va a dar a 12. Y ahora voy a multiplicar extremos con extremos, pero pongan mucha atención en esta parte porque lo pueden llegar a confundir con la división. Para hacer la suma voy a multiplicar este extremo 5 por 3, 15. Y para obtener el siguiente número voy a multiplicar el denominador de aquí por el numerador de acá y nos va a dar el siguiente número. 4 por 4, 16. 15 más 16 me va a dar a 31 entre 12. Si se fijan es más corto, pero sí requiere un poco más de práctica. Yo les recomiendo que primero hagan el método largo, que es multiplicar los denominadores, después el denominador que obtuvimos, dividirlo entre cada uno y pues multiplicar cada uno de los números que obtuvimos aquí. 12 entre 4 nos va a dar a 3, multiplicar ese 3 por 5 para obtener el primer número. Y después 12 entre 3 por 4 para obtener el siguiente número. Este es el método largo, pero es el método que yo les recomiendo para que vayan practicando. Ya después practican más cómo hacerlo de extremos con extremos. Ahora, 31 doceavos lo podemos simplificar. ¿De qué forma? Recuerden que tenemos que ver cuántas veces cabe nuestro denominador entre nuestro numerador. Es decir, cuántas veces podemos llenar este de aquí arriba. En este caso, nos va a llenar dos veces, es decir, 12 más 12 nos va a dar a 24, nos cabe dos veces y nos sobran 7 unidades, es decir, 7 doceavos. Le añadimos el denominador, no se les olvide eso. Veamos un ejemplo con una resta. Tenemos la siguiente resta y tenemos que hacer lo mismo que con la suma. Si son diferentes denominadores, vamos a multiplicar 2 por 5, 10. El método largo, dividimos 10 entre 2, nos va a dar a 5. Por 9, 45. 10 entre 5 me va a dar a 2. Por 4, 8. 45 menos 8, 37 dieciavos. El método corto. 2 por 5, 10. Extremos con extremos, 9 por 5, 45. 2 por 4, 8. 45 menos 8, 37 dieciavos. Ahora, ¿cuántas veces cabe este 10 en el 37? Pues nos cabe 3 veces, porque 10 por 3 me va a dar a 30. Y me van a sobrar 7 unidades, que son las que voy a poner aparte, y únicamente le voy a añadir el denominador que tengo aquí. Las siguientes operaciones, que es la de la multiplicación y la de la división, son las operaciones más sencillas que vamos a encontrar con las fracciones. La multiplicación es directa, es decir, 3 por 7, 21. 4 por 6, 24. Si tenemos otra multiplicación, 15 por 9, 135 y 9 por 6, 54. En la multiplicación es directo, numerador con numerador, denominador con denominador. Si aquí en lugar de dos fracciones tuviéramos 15 fracciones, sería esta por esta, por esta, por esta, por esta, por esta y así hasta terminar. Para la división es parecido a la suma y resta que les mostré de extremos con extremos. Pero aquí en lugar de obtener dos números vamos a obtener uno solo. Por eso es por lo que les digo que deben de tener mucho cuidado con estas operaciones.
Para la división se hace de la siguiente forma. Va extremo con extremo, me va a dar el número de arriba. Extremo con extremo, en esta ocasión me da el número de abajo. 3 por 3, 9. 6 por 4, 24. En la división vamos a multiplicar, no vamos a dividir, vamos a multiplicar cuando son fracciones. Veamos otro ejemplo. Vamos a multiplicar extremos con extremos para obtener nuestros números. Por ejemplo, 6 por 6, 36. 9 por 5, 45. Para la división yo les recomiendo que recuerden esto, el zigzag que tenemos que hacer. El denominador de abajo por el numerador de arriba me va a dar el número de abajo. Nuestro primer numerador lo voy a multiplicar por mi denominador de abajo y me va a dar el numerador resultante. ¿Sale? Recuerden, siempre para la división siempre va a ir en zigzag. Y por ejemplo en este caso extremos con extremos, 9 por 5 me va a dar 45, 6 por 6, 36. Así es como se resuelven las divisiones. Bueno, pues hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya quedado más claro cómo se resuelven las operaciones con las fracciones. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias.